la crisis internacional, ¿no?, causada por la guerra que iniciara Donald Trump con Estados Unidos y también Netanyahu con el Estado de Israel, atacando arteramente por traición, porque aquí tampoco es que le declara la guerra y dicen, bueno, ahora vamos a la guerra, sino que directamente sin declaración de guerra atacaron a Irán y Irán respondió hasta el día de hoy. Es una guerra que ya lleva 4 semanas y que seguramente aparentemente va a llevar para más, que parece que estuviese programada justamente para causar una crisis energética a nivel mundial y que aumente los precios de la energía, ¿no?, de gas y de petróleo y de otros productos, para modificar conductas, ¿no?, como especie de pandemia. Pero más allá de eso, que otro día lo trataremos en profundidad, tenemos esta crisis que existe, ¿no?, no la podemos negar, y eso se vuelca en los surtidores, ¿no? Ya un aumento que superan más del 10%, 12%, seguramente 15%, y seguiría más, de YPF y demás operadoras y distribuidoras de los combustibles, ¿no? Hablamos de la nafta, hablamos del gasoil, hablamos también de más productos, ¿no?, que están vinculados y que evidentemente van aumentando día por día por el engaño que hace YPF, ¿no? También el gas, me olvidaba de eso. El engaño que hace YPF, por decir no va a aumentar, y lo van haciendo de a poco para engañar. Pero en definitiva es lo mismo, ¿sí? Hay un tarifazo y a la vez un impuestazo que hace el gobierno Milei. ¿Por qué? Porque ese tarifazo no solamente va para YPF y demás empresas, que no vamos a mencionar porque no hay por qué hacerle propaganda, pero aparte de eso, también va el impuestazo, que es el impuesto a los combustibles, que el gobierno puede haber dejado sin efecto para que no aumente tanto. Sin embargo, van aumentando los combustibles, lo cual a su vez va a generar mayor inflación a nivel del país, ¿no?, más de la que estamos teniendo, que ya es alta, porque al aumentar el transporte, que va a aumentar por el aumento de los combustibles, también se va a volcar a los productos de primera necesidad, ¿no?, alimentos y demás. Es un círculo vicioso. Lo mismo también va a pasar con el tema de aquellos productos con los cuales se fertiliza la tierra, es decir, los fertilizantes, y que lamentablemente van a aumentar de precio porque se producen con el gas y el petróleo, ¿no? Una crisis mundial parece planificada, y que lamentablemente va a afectar severamente a Argentina, ¿no?, que no tendría que estar tan afectado. No sé si podemos la segunda placa, señor director, que también está vinculado a esto. Y bueno, y la pregunta es que nos hacemos es por qué Argentina tiene uno de los combustibles más caros de la región. Incluso más caro que Chile, más caro que Paraguay y otros países, hasta Colombia también. Muchos de esos países no producen petróleo ni gas. Chile no tiene ni petróleo ni gas. Sin embargo, tiene petróleo y gas y los combustibles mucho más baratos que Argentina, que supuestamente tiene vaca muerta, donde vivimos también en este programa que se exportan en cantidad petróleo crudo, gas a Chile, bueno, quieren vender a Europa, como Milei dice que le asegura la energía a Europa y demás, ¿no? Pero la pregunta es, si eso está en territorio argentino, lo mismo que el gas y el petróleo, que entiendo que hay en San Martín, departamento de San Martín, en la provincia de Salta, en Rivadavia, que hay una empresa china que está explotando esto, uno entiende que es para el país, que el país tiene que tener una ventaja comparativa con respecto a otro y tiene que tener una energía más barata que aquellos que no tienen la energía. Porque si no, uno está entendiendo que están robando, saqueando el país, saqueando el petróleo, saqueando el gas, sin ningún tipo de beneficio para el país, y países como Chile, que en su territorio no tienen ni un gramo o ni una molécula de gas o ni un litro de petróleo, pasan a tener un petróleo o un combustible más barato que Argentina. Entonces,
¿Cuál es el sentido de las explotaciones que hace en el territorio argentino? ¿Cuál es el beneficio que sacamos nosotros si tenemos pagando lo mismo que se paga o más que países que no tienen petróleo? Entonces nos convendría no tener petróleo y comprarlo todo al mundo y lo tenemos más barato incluso. Entonces uno entiende que acá hay un saqueo por parte del petróleo y gas, así como se hace con los minerales de la puna, hace un robo directamente, empresas extranjeras, empresas privadas argentinas venden esto, por supuesto los dólares quedan afuera y nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio. Por lo menos antes teníamos YPF, no este YPF que la mitad es privado y que cotiza y la mitad es prácticamente extranjera, sino el YPF que era la empresa del Estado argentina, que fue privatizada en el gobierno de Menem, y que por lo menos aseguraba tener un precio menor que el precio internacional, justamente justamente si uno tiene petróleo y gas es para el beneficio del país. Sino, ¿qué sentido tiene explotarlos? Si el país va a seguir pagando, incluso, es más, Argentina, a pesar de tener petróleo y gas, también compra petróleo, paradójicamente, porque la refinería argentina ese petróleo no le sirve, y también compra gas, que va a comprar, que va a ser mucho más caro ahora para el invierno, ¿no? Al país. Se habla de 500 millones, cualquier cosa, porque uno sabe cómo va a terminar esta crisis energética, ¿no? Los precios van elevándose día por día, conforme la guerra. Eso es lo que buscan, parece aparentemente, que es una crisis realmente de carencias y elevación de precios. Y Argentina va a tener que importar gas. Entonces, tiene gas de Vaca Muerta, tiene gas en el norte del país, y lo termina vendiendo de forma crudo, sin procesamiento, y de encima después comprándolo a los combustibles ya refinados, que es mucho más caro, dando trabajo a la gente de otros países en el tema de industria petroquímica, ¿no? Lo mismo también nos llamó la atención lo que estamos analizando, esto de las energías. No sé si tenemos la tercera placa, señor director, que los productos fertilizantes, está el tema de la urea, por ejemplo, que viene del Golfo Pérsico, y también llama la atención que dependamos tanto, ¿no?, del Golfo Pérsico, el mundo y Argentina que tenga gas y petróleo, ¿no? Si podemos elevar un poquito y así comenzamos del principio. Así está bien, señor director. La urea, bueno, la urea es un fertilizante. Se produce en cantidades, básicamente en los países, es un fertilizante que se hace del gas, básicamente, y es un producto para automóviles, aparte de ser un fertilizante, o sea, es necesario para justamente una mayor producción de los alimentos, y aparte de otros productos, ¿no? Se produce básicamente en Medio Oriente, donde Qatar tiene un gas, más que todo en el mar, el mismo Irán también, y demás países que están ahí. Entonces la materia prima del cual se obtiene es el gas, ¿no? Y se hace un proceso químico, se convierte en amoníaco y después se convierte en urea en el procesamiento. Pues parte de una industria petroquímica que da trabajo. Ahora Argentina tiene gas, tanto vaca muerta, también sur del país que también están liquidando gas, y en el norte, y no producimos urea, ¿no? Sino que exportamos todo eso hacia afuera y importamos de otros países, en el caso de Qatar, y otros países del mundo que están restringiendo, y en el caso de Qatar dice que ya no va a cumplir ningún contrato por la guerra. Entonces, claro que le viene bien, lo que costaba 50 lo vende a 100, pero más allá de eso, lo que sucede es que se genera una gran crisis, por ejemplo, Argentina, que no tendría que tenerla, porque si tiene el gas, tendría que producir la urea para el país, para el Estado argentino, para los que vivimos acá en este territorio. No se hace esto y se va a tener que importar esa urea del Golfo Pérsico a un precio mucho más caro, si es que se importa, porque puede faltar, ¿no? Y lo cual genera sobre una crisis productiva en Argentina de alimentos y demás. Entonces uno ve cómo es el país, Argentina, un Estado realmente fallido, un Estado que
no protege a sus habitantes y donde hay un conjunto de personas que vienen a saquear del territorio argentino y que se llevan sus recursos sin ningún beneficio para Argentina. Seguimos pagando el combustible como si no lo tuviésemos, es como si no estuviera en territorio argentino, ni el Estado, ni un Estado que lo pueda aprovechar. Tampoco tenemos los fertilizantes que podríamos tener, ¿no? Hay alguien que planteó y tenía esa idea y yo tengo que reconocerlo ahora. Si bien he sido opositor, no hablo de Juan Carlos Romero, sino hablo de padre, fue uno de los pocos que en Salta, en democracia estoy hablando, planteó un proyecto. Se planteó el proyecto de una industria petroquímica en el norte para aprovechar el gas en el departamento de San Martín, por ejemplo. Fue uno de los pocos planteos autónomos y que podría servir para Salta y para, como industria petroquímica, haber usado con valor agregado ese gas, ¿no? Y no que se termine después exportando, como lo hizo Menem, hasta terminarlo prácticamente por los dos gasoductos que hizo hacia Chile, es decir, para darle a Chile gas barato, petróleo barato. Ustedes ven, está en los cuadros, uno tiene los combustibles más baratos que Argentina y no tiene petróleo ni tiene gas, y nosotros nos quedamos en un momento sin gas y petróleo, buque, recurrir a Vaca Muerta y demás, porque fue mal vendido eso en la época de Menem, como si fuésemos una potencia petrolera y gasífera que Argentina no lo es. Lo que tiene que hacer es aprovechar todo lo que tiene para sí misma, para energía para las industrias, para las zonas residenciales, para también producir una industria petroquímica. Es un proyecto, ¿no? Lo podemos plantear también para Salta, un proyecto para, si puedo poner la placa, señor director, un proyecto que podemos plantear para el norte de la provincia, por ejemplo, apoyar el gas, ese gas que se genere para hacer plásticos, para hacer fertilizantes, que ahora es estratégico y que el mundo ahora depende, después de esta guerra, a ver si no solo no solo no sube de precio, sino que también el tema es que si uno puede acceder a esos bienes, pues increíblemente que todo esté centrado en un lugar del mundo, ¿no? Y que estratégicamente en otros países no piensen que puede haber una guerra y puede quedarse sin esos bienes, ¿no? Así que, bueno, eso está pasando ahora y lamentablemente queríamos referirnos a la parte energética, a los saqueos que se está haciendo de nuestro gas y petróleo y que nosotros como Estado no lo estamos aprovechando, ¿no? Lo que hace también sin sentido tener un Estado que no sirve para nada. Entonces, si va a ser para que Milei ande paseando por el mundo como gratuitamente, haciéndose que sabe algo y sin atender los problemas de Argentina, que ahora también está preocupado así como conseguimos los fertilizantes, cómo aprovechamos ese gas de Vaca Muerta o del norte. Por lo menos de Salta tenemos que plantear ese proyecto como Nueva Salta, decir, bueno, trabajar para que aprovechemos nuestro gas y petróleo para hacer una industria petroquímica, generar puestos de trabajo y tener seguridad alimentaria, porque si no tenemos fertilizantes tampoco tenemos ni soberanía ni seguridad alimentaria, si nos quedamos sin comida. Son proyectos, bueno, que tienen que plantear un estadista y que se planteen de la política, y la política en definitiva no es una cuestión de fe o de como hace el evangelista, poner música, sino de ideas. Y si ideas no se hacen, bueno, lamentablemente el destino es el que estamos viviendo, de inseguridad, injusticia, pobreza, miseria. Vamos a la siguiente placa, señor director. Bueno, también, como siempre remarcamos, el gobierno de Milei es un gobierno de destrucción, ¿no? No somos conscientes que estamos en una guerra, no solo la guerra en Medio Oriente, sino aquí también, más allá que también no quieran meter una guerra bélica directamente. Milei desesperado, hay como cómo manda soldados argentinos a morir en el Medio Oriente, en nombre de otros estados, por ejemplo, el Estado de Israel. Pero más allá de eso, estamos en una guerra. Milei dijo que va a destruir el Estado argentino. Bueno, lo está haciendo, ¿no? Hay otra fábrica también que está cerrando, que es conocida, la multinacional Baco, que hacía herramientas en Santa Fe, como en otras partes del mundo. Bueno, también está cerrando y dejando a 40 personas, en este caso, o más, sin trabajo, ¿no? Otro cierre más de una industria en Argentina, por este plan
de destrucción de Milei, que no solamente de la parte pública del Estado, sino la parte privada, que es la población, en este caso la industria. Y por supuesto, porque a esta empresa más le conviene ahora cerrar, despedirle personal y seguir sus actividades, seguir vendiendo, pero traer lo que se produce de otras partes del mundo, ¿no? Traerlo de China, básicamente, mucho más barato, y ya no producir nada en Argentina, lo que implica que las personas se queden sin trabajo. Vaya que alguno diga, no, pues se consiguen los productos más baratos, sí, se podrán conseguir más baratos, pero la mayoría, como se va a quedar sin trabajo, ya si quieren ni barato lo puede comprar, ¿no? Vamos a la siguiente placa, señor director, ya finalizando nuestra columna. Otra cuestión, el tema de los medicamentos. También se van a dar aumentos porque el gobierno, en un acuerdo que firmó con Estados Unidos, se comprometió a obligar a la empresa argentina que produce medicamentos a reconocer las patentes de la empresa de Estados Unidos, lo cual es mucha plata, y esto va a elevar el precio seguramente de los medicamentos porque se va a tener que pagar a las patentes de esta empresa que finaliza los 20 años. Mientras tanto, ese pago va a aumentar el precio de los medicamentos, más allá que el gobierno Milei diga que no, ¿no? Un gobierno que trabaja para otros países y para la destrucción de nuestro país. Si tenemos una placa más, señor director, pasamos a la siguiente placa, ya finalizando la columna. Hay una última placa que más que todo que se refiere a una especie de chiste, ya para finalizar el programa, para poner un poquito de humor a lo difícil que estamos, momento que estamos viviendo, que es un chiste que se hace, y realmente, y lo que estaba hablando recién, ¿no? El equipo de Milei, Caputo y demás, un equipo de destrucción, ¿no? El equipo de guerra, de destrucción en este caso, la guerra que está viviendo Argentina, destrucción de su industria, de la ruta, no va a quedar nada de Argentina, ni industria nuclear, nada, porque es el plan, ¿no? Llevado adelante por Milei porque es un títere de Estados Unidos y demás países que están en esto. Pero al finalizar, que le mandé al señor director, hay un chiste de esto, porque en definitiva, si le mandan la mejor arma que pueden tener Estados Unidos en contra de Irán, y ahí dice, bueno, el chiste, sería que el envío de Caputo, Milei y el equipo económico a Irán, ¿no? Realmente es mucho más efectivo en una guerra, más que los misiles, más que todo que pueda mandar Estados Unidos en contra de Irán, por ejemplo, es justamente mandar al equipo de Caputo, que le va a generar una destrucción mucho mayor, asegurada, que los misiles que puedan mandar Estados Unidos, ¿no? Dice, Milei está dispuesto a enviar fuerzas armadas a la guerra en Irán, porque eso es verdad, y bueno, Trump le dice, el terrorista Trump, porque es un terrorista, grupo armado, como comandos, ¿no? Dice, el equipo económico de Caputo. Creo que sería mejor, la mejor arma que puede mandar Estados Unidos, el equipo de Caputo a Irán. La destrucción va a ser mucho mayor que los comandos que pueda mandar Argentina, Estados Unidos y demás. Realmente, más allá del chiste, es la realidad, porque la destrucción de Argentina es tremenda, con el equipo de Caputo y Milei. Bueno, con esto ya nos despedimos, señor editor. Muchas gracias por la atención prestada a todos. Nos vemos la próxima semana.
Para que nadie se lleve prácticamente gratis nuestro litio y recursos naturales. Para que el dinero de los mismos sea puesto en los bolsillos de cada salteño. Es hora de afiliarte y adherirte al Partido Nueva Salta. Dr. Eduardo López.